Bienvenidos al conversatorio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de La Roca de la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. En esta ocasión estamos comentando el tema que nos ocupará durante el segundo trimestre de este año 2024, que tiene que ver con la gran controversia y el triunfo del amor de Dios. En esta ocasión nos acompaña un invitado especial a quien quiero dar la bienvenida. Gracias. El pastor Candelario Núñez. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Israel, muy amable. Gracias por esta invitación de poder compartir la palabra de Dios. El pastor Candelario Núñez es un obrero jubilado. Pastor, ¿cuántos años logró registrar en su hoja de servicios con la ayuda de Dios? 40 años. 40 años. 40 años. ¿En qué estados del país desarrolló su ministerio? La mayor parte fue aquí en Nuevo León. Pero fueron en 3, que fue en el estado de Chihuahua, en Coahuila y aquí en Nuevo León. La mayor parte fue aquí en Nuevo León. Muy bien, pastor, gracias a Dios. Y ahora disfruta de una merecida jubilación. Pues el tema que nos va a ocupar en los siguientes minutos es un asunto decisivo: amor o egoísmo. Y podríamos ubicarnos en aquella última semana de la vida de Jesús, cuando Jesús está en una noche festiva, porque se acercaba una de las fiestas más importantes del pueblo judío, la Pascua, y se encontraba en la ladera del Monte de los Olivos. Sus discípulos, en la entrada triunfal, en aquel domingo que Jesús entró y fue aclamado como un rey, habían llamado la atención de Jesús hacia la majestuosa construcción del templo. Pero ahora Jesús les va a entregar una profecía asombrosa, que es la que nos va a ocupar en estos momentos. Y Jesús les dice: ¿veis todo esto? Refiriéndose a la ciudad, a las murallas, al templo. En Mateo 24:2 dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se refería Jesús? Para los discípulos, sin duda Jesús se estaba refiriendo al fin del mundo. Pero, pastor, tú sabes que los grandes maestros y los profetas usaron un recurso didáctico. A veces mezclaban más de un tema en sus enseñanzas o en las profecías. Por ejemplo, Daniel en las 70 semanas mezcla varios temas, ¿verdad? Mezcla el tiempo concedido de gracia a los judíos. Muestra también lo concerniente al Mesías, la inauguración del santuario celestial, varios temas. Entonces, en estas palabras, Jesús habría de mezclar 2 temas. Efectivamente, el fin del mundo, pero también algo que en ese momento quizás si lo hubiera tratado en forma directa hubiera sido demasiado fuerte para la mente de los judíos: la destrucción de Jerusalén. Y por ello dice en el siguiente verso: y estando él sentado, Mateo 24:3 y 4, en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ellos estaban pensando que definitivamente era el fin del mundo. Así es. Ahora, en relación a la gran controversia, la primera respuesta de Jesús nos levanta una alarma, porque es cierto que habría guerras, es cierto que habría terremotos, persecución hacia la iglesia, y que el evangelio finalmente sería predicado en todo el mundo y luego vendría el fin. Sin embargo, Jesús lo primero que les dice: mirad
que nadie os engañe. Ahí está haciendo una advertencia. El diablo ahora enfocaría sus baterías contra la iglesia naciente y trataría de engañar al mundo en cuanto al destino de Jerusalén. El apóstol Pablo más tarde, sin embargo, dijo, ¿verdad?, que nadie debería sentirse engañado. Dijo Pablo, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción como lo llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. En Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. En otras palabras, en medio del conflicto tenemos que recurrir a la luz de la palabra de Dios. Así es. Creo que Dios, aquí vemos el grande amor que Dios tiene por la humanidad, por su pueblo, por toda persona, no importa el carácter que tenga. Y el asunto al mencionar aquí de la destrucción de Jerusalén, en donde estaba viendo, se recorrió el velo para poder presentarles lo que habría sucedido dentro de unos años más adelante. No les dijo la fecha. Y también ahí recorrió el velo y lo relacionaron los discípulos, porque sabían que al momento de que viniese la destrucción del templo, finalmente ya sería el empezar otro momento. Sí, por eso lo relacionaron en el contexto del fin del mundo. Y el Señor vio de una manera magistral, puesto que era Dios, conociendo el futuro, acerca de la condición, pues, de la humanidad. Pero cómo esto nos habla precisamente el grande amor que el Señor nos da al advertirnos, a darnos conocimiento, porque la Biblia nos dice que el Señor no hará nada sin que antes lo revele. No trate de sorprender a nadie. Ahora, ¿sí? Pastor, el asunto, efectivamente, Jerusalén sería destruida, ¿no?, 40 años después, por los ejércitos romanos. Y entonces aquí surge una pregunta. ¿Fue Dios quien envió la destrucción? ¿O qué es lo que provocaría la destrucción de Jerusalén? No, no creo que sea Dios. Dios lo mencionó porque Él conoce el futuro y sabe las decisiones, la trayectoria que toma una persona. Pero lo puede mencionar porque deja en libertad a las personas. Y aquí viene lo de la ley de la siembra y la cosecha. Correcto. Al momento de mencionar esto, porque Él vio la inclinación de que tenía su pueblo. Por esa razón Él les mencionó, va a venir esto. Entonces no fue Dios. No. Entonces fue la decisión del pueblo. Correcto. ¿Qué evidencias encontramos de que el pueblo estaba cayendo en una decisión de rechazo o en colocarse fuera de la protección del amor de Dios ahí en esa historia? Bueno, en la Biblia nos presenta muchos casos, ¿sí? En los evangelios, de cuántas oportunidades el Señor quiso. Pero una de las evidencias, entre otras más en la Biblia, es cuando finalmente al entrar triunfante a Jerusalén lo rechazaron. ¿Sí? Lo rechazaron. Entonces fue precisamente en donde el Señor tuvo que mencionar y registrado en la Biblia, en donde se iría hacia otra gente, en donde mencionó que ya no más sería su pueblo, no más sería como una nación de él. Incluso en esa ocasión están registradas sus palabras, ¿verdad? En Mateo 23, 37, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Okay. Creo que ahí está, más adelante dijo, no quedaría piedra sobre piedra. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa semana culminó pues en la muerte, cuando el pueblo pide la muerte de Jesús, del Mesías. Y dicen unas palabras interesantes. No tenemos más rey que César. Entonces, como que eso fue un punto de inflexión. Correcto. Ellos mismos estaban dando la sentencia. ¿Sí? Ellos mismos. Entonces, ahora, pero en el conflicto, el diablo ha utilizado ese incidente de la historia para culpar a Dios. Eso es muy común, ¿verdad? Siempre el enemigo, Satanás, trata de culpabilizar a otros, ¿sí? Y entonces pone en entredicho el carácter de Dios, que es amor, ¿sí? Y de ahí el por qué Dios entonces actúa, y en su paciencia, en donde todo tiene su tiempo, ¿sí? Todo tiene su tiempo. A veces nosotros queremos, porque no sabemos esperar, que Dios actúe inmediatamente y como nosotros pensamos, pero no. Como Dios conoce el futuro, entonces necesita dejar tiempo para que se evidencien los frutos. Un árbol, podemos saber nosotros que es bueno de su fruto, no, hasta que de los frutos, ¿sí? Y mientras no se puede mencionar, entonces requiere tiempo. Correcto. Entonces, sin embargo, aquí acabe de hacer una aclaración, ¿verdad? Se está rechazando al Mesías como pueblo, pero eso no quiere decir que en forma individual no hubo personas que lo aceptaron, entre ellos los 12 apóstoles y otros muchos más. Ahora, ¿qué sucedió con los creyentes, con los discípulos que estaban en la ciudad de Jerusalén en esos años en que duró el sitio de Jerusalén? Hay Jesús les había dado una señal para que ellos estuvieran atentos y cuando esa señal apareciera pudieran escapar, y el que estuviera atento y creyera y escapara, pues no iba a sufrir la muerte dentro del sitio. Ahí mismo en el capítulo que estamos considerando, en Mateo 24, 15 al 18, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La historia dice que en el año 66 después de Cristo, el general romano Cayo Cestio Galo, que estaba ya sitiando la ciudad, repentinamente se alejó de la ciudad sin ninguna explicación aparente. Correcto. Incluso los generales judíos pensaron que los romanos estaban por miedo, estaban huyendo por miedo y salieron a perseguirlos. Entonces los cristianos en ese momento se acordaron de la señal dada por Jesús y todos salieron sin que lo pudieran evitar ni los romanos ni los judíos, que los verían como desertores. Y huyeron hacia la ciudad de Pella, en Petra, más allá del Jordán. Así es. Y en el conflicto de los siglos, ¿verdad? El libro escrito por Elena de White dice que ningún cristiano pereció. Yo creo que aquí vemos la linda oportunidad que el Señor brinda de la salvación.
¿sí? Ya como pueblo iban a sufrir las consecuencias. Hubo mucho judío que aceptó a Jesús como el Mesías y líderes también. En la Biblia se nos menciona algunos. Sí. Inclusive cuando se acercó Nicodemo aquella noche al Señor Jesús, le dijo, sabemos, no dijo yo sé, sabemos que tú has venido de Dios. Eso indica que había muchos más, pero por el temor al prejuicio, ¿sí? El prejuicio que había, el temor a rivalidades, otros aspectos por sus responsabilidades, él lo hizo de noche, tuvo valor para hacerlo, pero junto con él había muchos otros que creían en el Mesías como el Salvador, pero tenían prejuicios. Eso detiene a mucha gente, ¿sí? Para poder aceptar la verdad que Dios presenta en su palabra. Pues es interesante, ¿verdad? Cómo sí, efectivamente, la historia describe que el sufrimiento fue intenso de parte de los que quedaron en la ciudad, ¿verdad? Cuando regresó el ejército romano, al frente estaba Tito ahora, quien llegaría a ser emperador. La comida, el agua escasearon, ¿verdad? El hambre fue atroz. Sin embargo, vemos que hubo señales. Ahora, pastor, ¿sucederá lo mismo hacia el fin del tiempo? Es decir, Dios dará suficientes evidencias para que ninguno perezca en esa destrucción que se avecina. Claro que sí. Por eso se considera, ¿no? En el Evangelio según Mateo 24, el 25, Mateo 24, en donde algunos estudiosos teólogos pues mencionan este aspecto de los acontecimientos tanto físicos, sociales, políticos, religiosos y de la naturaleza, para darnos cuenta que está cerca la venida del Señor Jesús. Esto implica entonces un aspecto de advertencia y poder mirar. Y en el capítulo 25 de Mateo está hablando prácticamente para la iglesia, en el contexto de estar preparados. Y si vemos ahí de las vírgenes y otros acontecimientos, es para el asunto para la iglesia, ¿verdad? Así es de que Dios no es una persona que trata de sorprender al ser humano. Jamás lo ha hecho. Jamás lo ha hecho. Y lo podemos ver en todo el desarrollo de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿sí? Y Él da a conocer para que nosotros podamos entonces hacer lo que nos indica para evitar la destrucción, ¿verdad? Para evitarla. Eso quiere decir que Dios tiene el control de la historia. Lo ha tenido siempre. Y usa su soberanía, usa su presencia en favor de su pueblo. Así es, en favor de toda persona. Revelando lo que iba a acontecer. Así es. Para que suceda lo que dijo Pablo, no estén en tinieblas. Correcto. Así que en medio del sufrimiento, el ser humano puede tener esa confianza de que su vida puede ser controlada por Dios. Hay una cita aquí que me gustaría leer. Se encuentra también en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 2, página 44, dice lo siguiente: la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Correcto. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los seres humanos más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad, porque no entendamos los actos de su providencia. Y bueno, en el tema anterior vimos, ¿verdad?, que Jesús
en la cruz ya definió el conflicto. El poder del amor triunfó sobre el amor al poder. Ahora, usted decía, pastor, que a partir de la destrucción de Jerusalén, la historia iba a cambiar, la historia de la iglesia cristiana. Y efectivamente, ahora la preocupación ya no sería Israel como el epicentro del reino de Dios, sino que la agenda de la iglesia estaría ocupada por la misión. Así es. Vamos a leer en Hechos 1, 6 al 8, este momento interesante de esa transición, podríamos decir. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos todavía como que pensaban qué rol jugaría Israel como nación. Así es. Pero él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, sin embargo, ¿qué nos dice la historia, pastor? ¿Cómo fue la misión de llevar el evangelio a todo el mundo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué peligros enfrentó la iglesia a lo largo de los siglos? Bueno, nunca ha sido fácil el tener que llevar el evangelio, ni tanto en el Antiguo Testamento. Dios había puesto al pueblo de Israel para que fuera un centro de influencia. Si vemos nosotros a leer en el Antiguo Testamento, era para que las demás naciones viniesen y buscasen a Dios y viesen las bondades en el pueblo de Israel. Y al conocer el evangelio, al conocer al Señor, los que cruzaban esa parte donde estaba Jerusalén, llevasen el evangelio donde venían. Por eso fue puesto en esa parte y era considerado como el centro de la tierra, el ombligo, según Ezequiel en el capítulo 5, ¿sí? Pero no cumplió esa misión de ser una influencia. Entonces por eso fue a otro. Y ahora estos otros, en donde ya no como nación, sí como un pueblo, que era la iglesia, habría que ser el instrumento de predicación, de dar a conocer al Señor a todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Claro, primeramente dice Jerusalén. ¿Por qué? Porque todavía tenían de oportunidad el pueblo judío por lo menos 3 años y medio, o todavía un poco más hasta la destrucción final del 70. ¿Sí? Todavía tenían la oportunidad. Pero comúnmente el Señor tuvo que hacer algo. A veces nosotros somos muy cómodos en algún lugar. Dios tuvo que hacer algo para tener que sacar de ahí a los cristianos y fuesen a otras partes. Primeramente ahí. Y luego dice Judea, el contorno fuera. Y luego Samaria hasta lo último. Entonces esto nos habla acerca de nuestra relación también como pueblo, como hijos de Dios, de primeramente nuestra familia, el vecino, la colonia, así sucesivamente, ¿no? Es centrífuga, del centro hacia afuera. Ahora, aquí en el Conflicto de los Siglos, en el libro El Conflicto de los Siglos de Elena de White, se da a entender que Satanás utilizaría principalmente 2 estrategias para frenar el avance de la iglesia. Primero, correcto, la fuerza. La persecución. La persecución, la violencia. ¿Le dio resultado esa estrategia? No le dio resultado. Porque cada vez que él perseguía y morían los cristianos por el evangelio, eso parecía echarle más fuego al fogón. Y ardía más. Como dijo un padre en la iglesia, la sangre de los mártires era abono. Era abono. Y entonces él utiliza la otra, ¿verdad? En donde introducirse dentro del cristianismo los aspectos permisivos, aunque creyesen en Dios. Una mezcla de la verdad y el error. Correcto, un sincretismo. Un buen número, hay un sincretismo, ¿sí? En donde parte verdad, parte mentira, ¿verdad? Y eso le dio más éxito. Correcto. Por eso Jesús, ¿verdad? En su advertencia
cuando los discípulos le preguntaron acerca de las señales, él dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, aquí hay una cita de el historiador Plinio, quien él escribe, era gobernador de una provincia romana en Bitinia y escribe una carta al emperador que es muy reveladora. Así es. O sea, es un dato histórico, ¿verdad? Porque el cristianismo, pues no se puede decir que no hay evidencias históricas. Inclusive, puede leerla, pastor, para que vea qué es lo como menciona él. Dice, Plinio el joven, gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte de la actual Turquía, le escribió al emperador Trajano hacia el año 110 después de Cristo, unos 80 años después de la crucifixión de Jesús, describiendo los juicios oficiales que estaban llevando a cabo para hallar y ejecutar a los cristianos. A muchos de todas las edades, de todas las clases sociales, incluso de ambos sexos, se los está llamando y se los llamará a juicio, no solo las ciudades, sino también las aldeas e incluso las zonas rurales han sido invadidas por la infección de esta superstición. Así se refería él al cristianismo. Bueno, entonces, primero el Imperio Romano y después la Iglesia Romana, que se separa de sus raíces judías del Antiguo Testamento, tristemente, ¿verdad?, perseguiría a la Iglesia. Sin embargo, el Evangelio sigue, nos ha alcanzado a nosotros y esperamos que llegue hasta el último de la tierra, porque dice en Mateo 24:15 que solo cuando el Evangelio entonces vendrá, se ha predicado en todo el mundo, vendrá. Miren, a todas las naciones y vendrá el fin. Me llama la atención de esa carta de este joven Plinio, en el año 110 después de Cristo. La iglesia de Pérgamo, que es la segunda, de acuerdo a las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, Esmirna, es decir, la iglesia de Esmirna, que es la segunda, que menciona Apocalipsis 2 y el capítulo 3, ¿sí?, en donde tiene una aplicación inmediata y otra inmediata posteriormente en el asunto histórico del carácter y la conducta. ¿No? Entonces, es interesante ver que comúnmente, de acuerdo a la historia del año 100 al 313, en donde es el desarrollo de la iglesia de Esmirna. Sí. Se le llama la iglesia de los mártires. La iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Ahora, por cierto, una iglesia que no se les señala ningún error doctrinal. Correcto. Era en esa época en donde se destinaron, salieron, sufrían, morían, no sabían si regresaban nuevamente a sus casas, y en el que como el Señor utiliza la iglesia, y a pesar de los sacrificios de ser mártires, en donde crecía mucho más el evangelio. Por eso menciona ahí este joven Plinio diciendo esta infección. ¿Sí? Esta infección. Sí. Claro. Ahora, hay una circunstancia increíble, pero cuando menciona, dice los que se creían que eran judíos, decían que eran judíos, pero no lo eran, hablando acerca como el pueblo de Dios no lo era. Ellos mismos influenciaron también para la persecución del cristianismo. ¿Sí? Ellos tuvieron también una influencia, ¿verdad? Una influencia. Recordemos que precisamente eran judíos, era su pueblo de Jesús, en donde los líderes tuvieron que hacer de alguna manera a que los mismos romanos interviniesen para varias cosas en el juicio. Eso quiere decir, pastor, que a lo largo de este trimestre vamos a tocar otras etapas de la historia, ¿no? Como en la Edad Media, ¿qué sucedió? Okay. Pero ahora vamos a ir concluyendo nuestro conversatorio en esta ocasión. Ahora, en el libro de los Hechos hay algo que no debemos pasar por alto, que refleja el poder del amor entre los cristianos. Ellos no solamente fueron fieles en compartir el mensaje, sino que también desplegaron el amor de Cristo que estaba en sus corazones. Ante la persecución, ante la confiscación de bienes, la iglesia empobreció, pero dice el registro sagrado en Hechos 1, 6 al 8, que ellos cuidaban unos
a otros. Y vamos a ver este punto, y con eso vamos a ir concluyendo este conversatorio. Dice, entonces los que habían en Hechos 2, 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Estaban unidos, estaban organizados quizás en grupos pequeños porque no tenían templos. Sí. Pero dice, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto fue impresionante porque enfrentaron la persecución con el poder del amor, ayudándose unos a otros, y se cumplió lo que había dicho Jesús, ¿verdad? Cuando le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, en la actualidad, no sé, pastor, si podríamos interpretarlo así. La iglesia, aunque no está vendiendo, hay una indicación de que los miembros vendan sus propiedades, pero tenemos un sistema que nos une, y es que compartimos a través de los diezmos y ofrendas, ¿verdad?, en forma sistemática para que la obra avance. Y quizás va a llegar el momento cuando tengamos que vender también, pero eso lo dirá el Señor. Y claro, mire, es verdad que no estamos en la misma situación de la iglesia cristiana primitiva, ¿sí? Hoy somos muchos, pero en realidad nos podemos perder nada la comparación de si vemos los millones de habitantes y cuántos cristianos somos en el mundo de diferentes denominaciones cristianas. Pues en realidad no somos tanto a comparación de la gran cantidad de millones de seres humanos, y eso si queremos reducir por iglesias. Pero recordemos que la iglesia cristiana primitiva, ellos jamás imaginaron que iban a pasar muchos años para la segunda venida de Cristo. Para ellos la venida de Cristo estaba a las puertas. Esa fue una de las razones quizás por las que vendieron. Sí, y precisamente Pablo lo menciona, dice el Evangelio ahí en Colosenses capítulo 1, ha llegado hasta el fin del mundo, el mundo conocido. ¿Sí? El mundo conocido. Hay varios aspectos, ¿no?, que necesitamos nosotros entender y ubicarnos en las circunstancias. Pero hoy día, ¿sí?, el Señor ha dado medios, ¿sí? El Señor ha dado medios para poder entonces nosotros podernos ayudar. La unidad es básica. El amor es básico, ¿verdad? Entonces, entre nosotros, si hay una persona necesitada, ahora, no necesariamente entre nosotros como miembros de iglesia, sino alguna otra persona del cual el amor de Cristo, conforme lo presenta Pablo, constriña. Y la palabra constriñir significa impulsar. Si yo tengo a Jesús en mi vida, y como Jesús es Dios, es amor, entonces Él genera amor en mi conducta. De tal manera que yo siento, ¿sí?, percibo aquello, y entonces hay empatía, de tal manera que yo voy a buscar la manera. Si no tengo los medios económicos, pero tengo otra forma de poderlo ayudar, ¿sí?, recurrir a alguna otra forma para poderlo ayudar, hacerlo, ¿verdad? Algunos tal vez no sean necesariamente aspectos económicos, ¿sí? Puede ser aspectos emocionales, espirituales, psicológicos, etcétera. Pero hay que poder ayudar, pero que la persona está en riesgo, ¿sí? Está en riesgo. Definitivamente, entonces, el cristiano triunfará en el conflicto siendo un recipiente del amor de Dios y expresándolo, ¿verdad?, a su prójimo que está en necesidad. Bien, pastor, pues ¿algún comentario final? Quisiera mencionar que nosotros necesitamos ver que el dolor del Señor Jesús es por el pecado. Cuando Él lo dijo a los mismos dirigentes en Mateo 23, hipócritas, lo decía con dolor. Cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, lo dijo con dolor. Cuando les mostró también la destrucción, les dijo que iba a ser destruido, lo dijo con dolor, por las consecuencias de la rebelión, por las consecuencias del pecado. Pero para poder nosotros ver la magnitud de lo grave del pecado, lo vemos en la cruz del Calvario. ¿Sí?
sino de lo contrario podía haberse hecho de otra forma, otra manera, si pudiese cambiarse. No, a tal grado que es el grande amor del Señor que Él mismo, al habernos creado y conociendo el futuro y sabiendo que el hombre iba a pecar y que iba a haber maldad, ¿por qué se atrevió a crearnos y darnos libertad? ¿Sí? Es algo que no podemos tener una respuesta categórica, pero todo es por amor. ¿Sí? Correcto. Y el amor lo puede todo. Por eso lo menciona Dios a través de Pablo. Correcto. Me parece muy buena conclusión, pastor. Cada vez que tengamos alguna pregunta que nos inquiete, que nos perturbe, quizás no vamos a tener una respuesta categórica, intelectual al momento, pero completa. Sí podemos mirar a la cruz. A Dios. ¿Verdad? Ahí está la respuesta del amor, y ese amor finalmente habrá de triunfar. Amén. Pues muchas gracias, pastor. Gracias. Y gracias también a nuestros amigos y hermanos que disfrutarán de este conversatorio. Bendiciones, nos vemos próximamente. Hasta luego. Dios los bendiga.